Capítulo 43. Abatido. Draco pensó que era extraño cómo una habitación llena de personas gritando parecía tan vacía y silenciosa. Todo el ruido simplemente parecía deslizarse sobre él en ondas amortiguadoras, como vibraciones en lugar de ruido, hormigueando sus oídos, pero sin llegar a ellos nunca, sin llegar a registrarlos. Él miraba la sala frenéticamente, en busca de Granger, deteniéndose ante un par de chicas con el pelo salvaje similar a ella, pero no pudo encontrarla. Mientras sus ojos se movían de una persona a otra, asimilando todo sin palabras, apreciando las caras familiares que veía entre la gente que se amontonaba en la sala. Muchos estaban sangrando, presionando sus palmas sobre las heridas o lanzando hechizos curativos. La mayoría estaban parados en grupos, murmurando entre sí o intentando ayudar a algún compañero. Pero había varias personas que deambulaban por el salón solos, mirando fijamente al vacío o llorando. Algunas personas estaban de pie, otras sentadas, y el resto estaban acostados, separados en dos filas en los lados opuestos del comedor. Le tomó unos momentos a Draco, pero se percató que una de las filas era la de los heridos con demasiada gravedad para poder sostenerse en pie, y la otra era la de los muertos. Pomfrey corrió más allá de su línea de visión para ayudar a una víctima que gritaba, pero en todo lo que él pudo concentrarse fue en sus manos rojas, guantes ensangrentados, buscando a tientas las pasiones. La medimaga se apartó el pelo de los ojos, manchándose de color rojo la frente, y Draco desvió la mirada mientras ella se agachaba para asistir unos grandes cortes en el pecho de Ernie Macmillan. El ruido lo golpeó entonces, y apretó los dientes para soportar el estridente y rugiente bramido del lugar. Sus ojos recorrieron la sala de nuevo. Quizá Granger había estado agachada y él la había pasado por alto, o tal vez el sudor de sus ojos había comprometido la visión. Se detuvo en una melena rojiza, pensando que podía ser Weasley, pero era el otro gemelo, George, llamando a sus hermanos, quien había entrado en la sala delante de Draco y Blaise y Luna. Colocando cuidadosamente a Boot en la fila de los caídos, Fred y Percy se dirigieron hacia una de las esquinas del comedor con George, uniéndose a los demás Weasleys, a excepción de Ron, y Draco nunca pensó que estaría decepcionado de no ver a Ron al jodido Weasley, con Granger cerca, pero aparentemente parecía ser un día de primeras veces, y últimas para algunas personas. Estaba momentáneamente centrado en cómo la profesora Sprout fijaba la clavícula fracturada de Stephen Cornwood, cuando Blaise y Luna dieron un paso al frente, entrando en el gran comedor de la mano. Siguiéndoles aturdido, sus ojos se movieron de una sangrienta escena a otra, mirando fijamente a una chica con la cara destrozada y su corbata de Hufflepuff colgando alrededor de su cuello. No la reconoció. Su rostro estaba tan dañado que no parecía en absoluto un rostro. Su atención se desvió hacia las gemelas Patil, una de las cuales tenía un brazo roto y un fragmento del hueso sobresalía de su piel. Su hermana la tomó de la mano mientras Trelawney le lanzaba varios hechizos de curación. Entonces volvió la cabeza hacia la fila de los muertos, pero una voz lo detuvo antes de que pudiera echar un vistazo a un solo pálido cuerpo. ¡Ey! ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos aquí? El gemido de Draco tembló en su boca seca. Por todos los demonios, ¿ahora qué? No le hacía falta mirar para saber quién le había gritado a Blaise y a él, pero lo hizo de todos modos, encontrándose con la agresiva mirada de Seamus Finnegan. Otros en el comedor levantaron la cabeza, endureciendo sus expresiones con ira cuando vieron a los Slytherins y una extraña sensación de vergüenza se coló, instalándose en gran medida sobre los hombros de Draco, bajo el candente y desinhibido odio en sus ojos. Draco se sintió muy excluido. ¿Dónde estaba Tonks cuando la necesitaba? He preguntado qué demonios están haciendo ustedes dos aquí. Volvió a gritar Finnegan, con tono áspero y escupiendo. No pertenecen a este sitio. Ellos son de aquí, dijo Lovegood, como si fuera obvio. Están con nosotros. Aléjate de ellos, Luna. Juro por Salazar, murmuró Blaise, pero para que solo lo escuchara Draco, que si una persona más insinúa que soy su secuestrador en lugar de su novio, empezaré a romper mandíbulas. Luna, dijo Seamus, dando un paso hacia ella, aléjate de ellos.
Estiró la mano para agarrar su mano, pero Luna se agarró de nuevo de la mano de Blaze con un poco más de fuerza, mientras le fruncía el ceño con tristeza a Simus. La treintena de personas o así que se habían detenido a observar, en su mayoría Gryffindors o Ravenclaws, a Lockwood con confusión, algunos de ellos empezaron a levantar cautelosamente sus varitas. Draco miró a su alrededor en busca de su prima, con la esperanza de que pudiera intervenir, pero al igual que Granger no estaba por ningún lado. Metió la mano en el bolsillo para sacar su varita. No, Blaze lo detuvo. No ayudaría. Luna, dijo Cho Chan, esta vez. Están del lado de Voldemort, lo sabes. No, están de nuestro lado. Vamos, Luna, deja de jugar, gruñó Simus, apuntando con su varita de forma decisiva. Y ustedes dos, largo. Mira, ella está diciendo la verdad, dijo Blaze. Hemos estado alojados en un refugio. Estamos luchando con la Orden. La boca de Simus se contrajo. ¿Sabes? Si solo fueras tú, podría creerte. Entrecerró los ojos hacia Draco. Pero a ti no. Todos recordamos lo que hiciste el año pasado. Por todos los demonios, Finnegan, dijo Draco. ¿Crees que estaría aquí si estuviera luchando para Voldemort? Obviamente estás intentando engañarnos. Probablemente Voldemort te envió aquí para obtener información. Draco bufó burlonamente. Oh, por favor. Es que todos los Gryffindor se reúnen los fines de semana para pensar en estupideces que decir o simplemente es natural en ti. Blaze sacudió la cabeza. No ayudas insultándolos. Bueno, honestamente estos idiotas lo ponen jodidamente fácil. Cállate, imbécil, dijo furioso Simus. Ustedes váyanse, ya. ¿O qué? O te sacaremos. Vete a la mierda, Finnegan, espetó Draco. No me voy, solo encuentra a Tonks y ella te lo dirá. La expresión de Simus se oscureció levemente. Eres un bastardo enfermo y retorcido. Draco frunció el ceño. Repentinamente algo en la actitud de Finnegan no cuadraba, pero no conocía al Gryffindor lo suficientemente bien para saber el cómo ni el por qué. Giró la cabeza para ver si Blaze se había dado cuenta, pero antes de que pudiera vislumbrar la mirada de su amigo, sintió la ardiente punzada de un hechizo golpeando su brazo malo y gritó de dolor. ¡Eres idiota!, le gruñó a Simus. Te he dicho que te vayas, ahora largo o te elimino, pedazo viscoso de... Es más que suficiente, señor Finnegan. McGonagall se abrió paso a través de la multitud, empujando hacia abajo varias varitas dirigidas hacia Draco y Blaze, mientras se acercaba a ellos. Draco, con aire ausente, pensó que nunca había visto a la directora tan despeinada en ningún lugar, pero su pelo, generalmente ordenado y fijo, ahora estaba desordenado y suelto alrededor de su rostro, y su túnica estaba llena de polvo y desgarrada. A pesar de su apariencia desaliñada, todavía mantenía ese aire de formidable autoridad, ignorando las miradas confusas de los estudiantes mientras se detenía al lado de Finnegan. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó ella. Están tramando algo, dijo Simus, señalando con dedo acusador a Draco y Blaze. Dicen que están luchando de nuestro lado. Es correcto. Simus quedó paralizado. ¿Qué? El señor Malfoy y el señor Sabini han estado viviendo en un refugio con Andrómeda Tonks durante varios meses, explicó la profesora, en tono cortante y sincero. Están de nuestro lado. Draco logró disimular su sorpresa y decidiendo, en cambio, que una sonrisa arrogante en dirección a Finnegan sería más eficaz. La expresión de su cara y los rostros de los otros que los habían desafiado estaban brillantemente asombrados. Pero, tartamudeó Simus, son Slytherins. La integridad y el valor no son rasgos exclusivos de los Gryffindor, señor Finnegan, dijo McGonagall. Se encuentran miembros de cada casa de Hogwarts aquí, lo que debería decirte suficiente. Ahora vayan a ayudar a aquellos que requieran atención. Con una mirada final de incredulidad hacia Draco, Simus giró sobre sus talones y desapareció, integrándose en la masa de gente como una gota de agua en un río de sangre. Blaze dio un paso adelante agradeciendo a la directora, y Draco robó un momento más para examinar de nuevo la sala, en busca de cualquier indicio de Granger, pero una vez más no encontró nada. Creo que vi al señor Blesley y a la señorita Davis y a la señorita Blustrode con el profesor Slughorn cerca del fondo de la sala, estaba diciendo McGonagall a Blaze y Lockwood. Parecían estar perfectamente bien. ¿Y Granger?, dijo a toda prisa Draco. ¿Está aquí? Las arrugas de la cara de la directora se profundizaron cuando frunció el ceño. No la he visto.
pero estoy segura de que aparecerá en breve, con el señor Potter y el señor Weasley. ¿Qué hay de Theo? Preguntó Blaise. Theodore Nott, ¿lo ha visto? Lo siento, no. Tenemos varios grupos afuera en la búsqueda de personas heridas. Estoy segura de que habrá otros que aún estén llegando hasta aquí. Intenten no preocuparse hasta que no sepan algo. La preocupación no hace más que cargar las mentes ocupadas. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Preguntó Lovegood. Me gustaría revisar la sala por si hay infestación de Nargles. McGonagall parpadeó lentamente. Estoy segura de que no es necesario, señorita Lovegood, pero gracias por el ofrecimiento. Veo que ustedes también tienen algunas lesiones que necesitan atención. Hay algo de espera, pero la señorita Pomfrey, yo misma y la mayoría de los profesores están tratando las lesiones. Si vienen y me buscan en 15 minutos, debería de haber terminado de ayudar a las personas con heridas más graves. Mientras tanto, tenemos alimentos, agua y mantas. Manténganse calientes e hidratados. Es probable que pronto vayamos a luchar de nuevo. Gracias, profesora, dijo Lovegood. McGonagall dudó en marcharse. Sus ojos pensativos revolotearon entre Blaise y Draco. Los felicito a ambos por estar aquí, dijo gentilmente. Entiendo que sus circunstancias no han hecho fácil la elección. Las decisiones correctas a menudo son las más difíciles de tomar. Draco se aclaró la garganta, incómodo mientras la directora volvía al caos, uniéndose a Pomfrey cerca de la fila de los heridos, haciendo caso omiso de las miradas hostiles de un cercano grupo de Gryffindors. Se agarró el brazo lesionado un poco más fuerte, estremeciéndose cuando el dolor se intensificó por el movimiento. El dolor era del tipo que palpitaba a intervalos constantes, que viajaban desde el hombro hasta la punta de los dedos, pero era soportable, apenas. Debemos encontrar a Slughorn y a los otros, sugirió Blaise. Puede ser que hayan visto a Theo. Dudo que cualquier otro se hubiera preocupado lo suficiente como para notar su presencia. En realidad, me gustaría hablar con el profesor Flitwick, dijo Lovegood. ¿Estarás caminando bien sin apoyo, Blaise? Sí, por supuesto, búscanos cuando hayas terminado. Y mantén un ojo alerta, por si ves a Theo. Fundiendo un beso en su mejilla, Luna dejó a los chicos solos, desapareciendo entre el mar de estudiantes en cuestión de segundos. Blaise y Draco comenzaron a caminar, adentrándose en el espesor de las secuelas. El aire era tan rico en sudor y hedor de sangre que Draco tuvo que tragarse un par de arcadas. Aminoró el paso para acomodarse a la cojera de Blaise, y ya fuera por casualidad o curiosidad morbosa, sus ojos se dirigieron a la fila de los muertos. Estaban tan cerca que Draco podía reconocer y distinguir las características de sus rostros, fijos, grises, todos ellos absorbidos por el silencio. Esa zona del gran comedor estaba inquietamente tranquila, como si una pared invisible hubiera sido erguida para amortiguar y protegerlos del ruido, y dejarlos en paz. Uno a uno puso nombres a los rostros que conocía: Terry Wood, Lavender Brown, Lisa Tarpin, Gabriel Tate, Nick Alas y tantos otros que pensó que reconocería, pero que nunca se había tomado ni el esfuerzo ni el tiempo para aprender sus nombres. Tan insensible y cruel como sonaba, no sentía simpatía por ellos, nunca había conocido o interactuado con esas personas, más allá de intercambiar miradas en los pasillos, pero eso no quería decir que no estuviera afectado por ello. La muerte deja huellas en tu mente, de extraños o amigos. Presenciarla dejaba cicatrices en los recuerdos, y mientras que algunas cicatrices eran más pequeñas que otras, realmente ninguna sanaba. Se sintió perturbado más que otra cosa, sobre todo cuando vio a una chica de Hufflepuff con los ojos abiertos y secos, con la mandíbula todavía abierta de su último grito. Todos los demás parecían algo más serenos y tranquilos, pero esa chica parecía estar atrapada en el tiempo, reviviendo el horror, atrapada en el purgatorio. Quería dirigir su atención a otra parte, pero decidió recorrer con la mirada los cuerpos restantes, solo para asegurarse que Granger no estuviera entre ellos. Sabía que McGonagall le habría informado, pero la necesidad de comprobarlo por él mismo era demasiado molesta como para ignorarla. No, definitivamente Granger no estaba entre los caídos, pero... No, murmuró Draco, deteniéndose en seco. No, no puede ser. ¿Qué? Preguntó Blaise, siguiendo la línea de visión de Draco. Suspiró con tristeza y negó con la cabeza. ¡Mierda! ¿Cómo? ¡Mierda!
Hacia el final de la fila había una manta de pelo rojo que Draco reconoció al instante. Sin ser realmente consciente de ello, se acercó más, acogiendo las características muertas de Tonks. Su piel tenía un tono blanco lunar, con los labios azules y ligeramente separados, por el brillante y vibrante matiz de su cabello, que estaba tan vivo, que de alguna manera lo hacía peor. Solo cuando casi la había alcanzado se dio cuenta de que Remus estaba situado a su lado, con su reveladora tez pálida y la camisa salpicada de oscuras manchas de sangre. Draco frunció el ceño cuando se percató que sus manos se tocaban. Los dedos de Tonks rozaban la palma de la mano de Remus, como si fuera intencional, y distraídamente se preguntó si alguien las habría colocado de esa manera o si la gravedad y el destino había tirado con suavidad de la mano de Tonks para que se apoyara contra la de Remus con tanta perfección, tan trágicamente. Un par de pasos detrás de él, Blaze estaba hablando con Trelawney, pero estaba demasiado distraído para captar lo que decían. La emoción se le había quedado atrapada en algún lugar entre la garganta y el pecho, indefinible y completamente ajena a él. No era ni ira ni dolor, sino más bien la conciencia de que algo faltaba y nunca lo podría recuperar. Era como si hubiera un agujero en él donde siempre había asumido que de todas formas había un agujero. Pero eso es lo que era la muerte, un agujero en la situación actual. La relación con su única prima había estado lejos de ser amistosa, pero había entrado en su vida en un momento en que todo había cambiado para él, y se había acostumbrado medianamente a la posibilidad de que ella estuviera presente en su futuro. Ni siquiera de una forma particularmente profunda, pero sin duda ahí, y ahora no estaría, y la emoción más cercana con la que se le ocurrió comparar lo que sentía era la decepción. Cuando Blaze se acercó a Draco, tenía los nudillos tan blancos como la piel de Tonks. Era Auror, murmuró. ¿Cómo es posible? Bellatrix, lo interrumpió Blaze. Trelawney me ha dicho que Bellatrix la mató. Draco apretó los ojos con fuerza y contuvo la respiración entre sus dientes apretados. Ahora se sentía cabreado, furioso en realidad. Realmente odio a esa jodida mujer. Andrómeda va a quedar devastada. Mierda. Su tía apenas había terminado el luto por su marido y ahora su hija había sido sacrificada por su hermana. Exactamente cuánto se esperaba que una persona aguantara sin derrumbarse, sin quebrarse. Y mierda, ¿qué pasaba con Granger? Adoraba a Tonks como una hermana. De repente se sintió impotente, sabiendo que no podía proteger ni a Andrómeda ni a Granger de la realidad de la muerte de Tonks, y aunque no tenía ni idea de por qué, sentía como si fuera su responsabilidad hacerlo. Masajeándose el puente de la nariz, exhaló fuertemente, intentando calmar sus acelerados pensamientos, pero fue inútil. Estaba rodeado de muerte y destrucción, y era todo lo que podía ver, oír, oler y saborear. Era insoportable, arrollador, y no sabía qué hacer. A pesar de que el humo les arañaba, los ojos de Hermión bailaron por el patio en ruinas, deteniéndose en el enorme y estático cadáver de un gigante. Esparcidos por el suelo había innumerables cuerpos, algunos con túnicas de mortífagos, algunos con el uniforme escolar, y tuvo que reunir todas sus fuerzas para seguir caminando. Sus rodillas se sentían frágiles, sus piernas se tambaleaban, pero Harry marchaba hacia el castillo fijamente y ella tenía que mantener el ritmo. No podía creer que hubiera estado en ese mismo lugar hacía unos 20 minutos. Todo estaba tan estruendoso y brillante entonces, una constante explosión de ruidos, luz y calor. Ahora todo estaba frío y silencioso, a excepción del viento, aullando como los moribundos, y Hermión se estremeció ante ese pensamiento taciturno. «Está tan tranquilo», dijo Hermión. «¿Dónde está todo el mundo?» «Deben estar adentro», le contestó Ron, con voz tensa. «Vamos, Hermión». Hermión se percató que Ron estaba estudiando cada cuerpo, en busca de alguna melena pelirroja. Harry, por el contrario, parecía obcecado, haciendo su camino hacia el castillo, apenas levantando la cabeza, y casi podía sentir la culpa que irradiaba de su interior. Pensó en decir algo para consolarlo, pero ¿qué palabras podía ofrecerle que pudiera hacer algo para aliviar su conciencia? Cuando entraron en Hogwarts, los distantes sonidos de voces llegaban por el pasillo, y Hermione soltó un suspiro de alivio.
Sí, la lógica le había asegurado que habría sobrevivientes, pero escucharlos era tan tranquilizador que su corazón se ralentizó. En el gran comedor, calculo, dijo Ron. El trío siguió las voces, acelerando los pasos cuanto más se acercaban, hasta acabar corriendo. Las puertas estaban abiertas, pero se detuvieron antes de atravesar el umbral, observándolo todo. Hermión no sabía dónde buscar, pero se detuvo viendo a Pomfrey, quien estaba tendiendo una desagradable quemadura en el costado y el muslo de Firenze. Ron se precipitó hacia adelante y ella lo siguió mientras se unía a su familia al otro lado del gran salón. Hermión hizo un rápido recuento, suspirando cuando se dio cuenta de que estaban todos los Weasley, quitando a Charlie, que sabía que todavía estaba en Rumanía. Gracias a Merlín. Tomando una mejor perspectiva del caótico salón, lentamente arrastró los ojos desde la parte derecha hacia la izquierda. Su corazón se hundió cuando vio una hilera de cuerpos inmóviles, dispuestos de manera prolija, como fichas de dominó caídas. Pero entonces hubo una chispa de algo familiar fuera de su enfoque, un destello de un cabello blanco rubio. Afianzó su mirada allí, reconociéndolo, pero sin poder creerlo, porque él no podía estar ahí. Pero lo era, incluso de espaldas a ella, sabía que era Draco. «Oh, Dios mío», susurró para sus adentros, con el corazón en la garganta. «Oh, Dios mío». Reconoció su altura, su constitución, la inclinación de los hombros, todo de él. Se congeló, sin ni siquiera atreverse a respirar, durante exactamente 5 segundos, y luego se precipitó hacia adelante como un rayo. «La única familia que le queda», estaba diciendo Blaise. «Debe ser quien se lo diga». «Apenas soy su familia, Blaise», suspiró Draco, incapaz de apartar completamente los ojos de Tonks y Remus. «Conozco a Andrómeda desde hace unos meses y eso es todo». «Sigues siendo su sobrino. Sabes que es más complicado que eso». «Sí, pero...» Blaise se interrumpió ajustando la boca en una torcida sonrisa mientras miraba algo por encima del hombro de su amigo. «Posiblemente quieras mirar detrás tuyo, amigo». «¿Qué?» «Solo mira». Entrecerrando los ojos confundido, Draco comenzó a girar sobre sus talones. Apenas había logrado dar media vuelta antes de que se le escapase todo el aire. El cuerpo era pequeño, pero lo había golpeado con tal fuerza que estuvo a punto de perder el equilibrio. A punto. Un par de abrazos se cerraban alrededor de su cuello como una soga, tan apretados que lo ahogaban, y podía sentir un cabello húmedo contra su mejilla. Moviendo sus ojos a un lado, no pudo ver el rostro enterrado en los dominios de su hombro ileso, pero esos rizos empapados de color café la delataban. Granger. Ella estaba temblando ligeramente. Sus rápidas bocanadas de aire le hacían cosquillas en la garganta y podía sentir su corazón golpeando contra su pecho. Draco se quedó inmóvil por un largo momento, estático de la incredulidad. Pero después su abrazo, serpenteó un camino alrededor de su cintura, atrayéndola. Las uñas de ella se le clavaban en la espalda y los omóplatos, pero el dolor era extrañamente reconfortante, como si de alguna manera confirmara su presencia. Inclinando la cabeza con alivio, tornó exactamente un segundo en inhalar su familiar aroma, y gracias a Merlín que finalmente lo había honrado con algo de buena suerte. Pero entonces el cuerpo de Granger se separó violentamente del suyo, y le propinó un golpe en el pecho. «¡Au!», espetó él. «¿Qué cojones? ¿Qué demonios estás haciendo aquí?» Draco la miró a la cara, notando su labio partido, y el profundo moretón en la sien, e ignoró la necesidad de extender la mano y frotar la sangre seca de su barbilla. No era la primera vez que la veía hinchada y sangrando, pero de todos modos lo enfureció. Sin embargo, fue su expresión lo que realmente robó toda su atención. Sus ojos estaban muy abiertos y brillantes, resplandeciendo con el esmalte de lágrimas que aún tenían que caer, los labios semiabiertos, dejando al descubierto sus dientes apretados, dejando escapar lo más parecido a un gruñido que podía componer. Draco enumeró en su mente las emociones que encontró en sus ojos: ira, tristeza, temor, emoción, y en el centro, el más leve indicio de felicidad. Con los puños apretados temblando a sus costados y el pecho agitado con laboriosas bocanadas de aire, se veía completamente en conflicto, como si estuviera dividida entre soltarle un puñetazo o besarlo. Al parecer, ella tomó una decisión. Golpeó su pecho de nuevo. «Mierda», siseó Draco. «Deja de hacer eso».
Te he preguntado qué demonios haces aquí, exigió ella furiosamente. Se supone que no deberías estar aquí. ¿Qué mierda te pasa? Cálmate. Se suponía que debías estar en un lugar seguro. Entonces comenzó a llorar. Quería que estuvieras a salvo. Esto es peligroso. Las personas resultan heridas y mueren. Eso lo sé, gritó Draco. ¿Qué? ¿Pensabas que simplemente iba a esperar en casa y preguntarme si eras una de esas personas? ¿Pensabas que no me importa una mierda? Joder, Granger, por supuesto que he venido. No me voy a ir contigo. Estoy aquí para luchar. Sé que no te vas a ir conmigo. No he venido a pedírtelo. Entonces, ¿por qué diablos estás aquí? Preguntó ella de nuevo, apartándose bruscamente las lágrimas. ¿Por qué? No puedes estar aquí simplemente por mí. No puedes simplemente... No estoy aquí solo por ti, espetó Draco, tomando una profunda y tranquilizadora respiración. Mira, te estaría mintiendo si dijera que no eras la razón principal, pero yo... gruñó frustrado. ¿Recuerdas cuando me dijiste que tenía la necesidad de elegir un bando? Ella tragó con dificultad y asintió una sola vez. Sí, lo recuerdo. Bueno, esta es, obviamente, mi maldita elección. ¿No crees? Evidentemente toda tu persistencia valió la pena. Porque aquí estoy, frunció el ceño, acusándola, pero continuó con su discurso, y sabía perfectamente, antes de venir aquí, que no habría manera de convencerte para irnos porque eres jodidamente terca. Pero vine de todos modos. Hermión realmente sintió toda la ira de su cuerpo drenarse, dejando simplemente la admiración. Así que estás aquí para luchar con la orden. No tomes esto como algo que no es, Granger. No me mires así, le advirtió. Esto no es una heroica declaración. Si tú no estuvieras aquí, yo tampoco estaría, y créeme, estoy muy tentado de paralizarte en este momento y aparecernos lejos de aquí. Ni siquiera lo pienses. Pero quiero a Voldemort muerto, y quiero ver cómo pasa esto. Draco continuó, bajando la voz y enviándole una mirada matadora. Así que sí, he venido a luchar, ¿de acuerdo? Y he venido para luchar contigo, porque eres... vaciló y suspiró, aferrándose a las palabras, simplemente por lo que eres para mí. Tengo otras razones para estar aquí, pero tú eres la razón. Eres la razón de todo. Por todos los demonios, ¿lo entiendes? ¿Tiene algún sentido? Ella se mordió el labio hinchado. Sí, pero yo solo quería que estuvieras a salvo. Si vuelves a decir eso una vez más, te paralizo. ¿Qué pasa con tu seguridad? ¿Qué demonios te parece que está pasando por mi cabeza? Pero yo, Granger, solo ven aquí, suspiró exasperado. No he venido a Hogwarts a perseguirte por todo el maldito castillo para encontrarte y tener una discusión. Vine aquí a... Solo ven aquí. Draco creyó ver cómo su boca se torcía en una sonrisa triste y melancólica, pero ella se precipitó de nuevo hacia él, antes de que realmente pudiera prestar la menor atención. Granger colisionó contra él, arrojando los brazos alrededor de su cuello, y desesperadamente aplastó sus labios contra los suyos. Era uno de esos besos impulsivos donde chocan los dientes en el momento del impacto, pero estaba bien, porque era crudo e intenso, el más real de los besos. Draco pasó un brazo alrededor de ella, como había hecho antes, y la abrazó con fuerza contra su cuerpo, ansioso de tenerla tan pegada como fuera posible, para que no decidiera abofetearlo de nuevo, aunque no lo descartaría. Yo beso. Lo siento, murmuró Granger. Me alegra que estés aquí, pero otro beso. Al mismo tiempo, me preocupa que... Lo sé. Besó de nuevo. Te amo. Lo sé. Draco suavizó la presión del beso cuando el corte en el labio inferior empezó a aguijonearlo y sintió cómo se relajaba lentamente, exhalando con satisfacción, moviendo sus manos para sostener el rostro de Granger y acariciar las pecosas contusiones de sus pómulos. Él tenía los labios agrietados y la boca tan áspera como el papel de lija. Pero continuó besándola, necesitaba seguir besándola, y ella también estaba tan reacia a parar. Pero cuando escuchó unos gritos ahogados en algún lugar a su izquierda, frunció el ceño y el momento se perdió. Se apartó de Hermión con un gruñido de frustración salido del fondo de su garganta, despreciando la interrupción pero sin poder ignorarla, desviando los ojos a un lado y fulminó con la mirada al indiscreto grupo de Gryffindors y Ravenclaws, incluyendo a Finnegan y Longbottom, que los miraban y señalaban sin discreción en su dirección.
Ciertamente no se había olvidado que estaban en un salón lleno de personas que podían juzgar su relación con Granger con dignos rumores, pero al parecer se había olvidado que eso no le importaba. Tenemos público, dijo Draco, rodando los ojos. Tus estúpidos amigos nos están mirando, Granger. No me importa. Sus feas caras me están distrayendo. Ella se rió en voz baja. No, no con diversión, sino con alivio. Hermione dudaba que pudiera comprender lo mucho que la conmovía que estuviera allí con ella. Por ella. Había algo indescriptiblemente maravilloso y aterrador en tener a alguien que caminara voluntariamente hacia la trayectoria del peligro para estar a su lado, y eso era esencialmente lo que había hecho Draco. Mientras lo miraba en ese momento, notó todos los cambios que había hecho desde aquel primer día en su habitación. El orgullo y el amor que sentía por él le dejaba una cálida y maravillosa sensación en el pecho. Sí, ella deseaba que él estuviera lejos de esa guerra, pero eso era el amor. El amor era la prioridad de toda la vida, de alguien por encima de la tuya propia, pero una parte latente y egoísta de su interior lo quería ahí. En verdad, solo para verlo, solo para tenerlo al alcance de la mano. ¡Ey! Espetó Draco a los espectadores. ¿Podemos ayudarlos? ¿Saben que esto no es un espectáculo gratuito? Draco, refunfuñó Hermión, simplemente ignóralos. Obviamente van a tener preguntas. Hablaré con ellos más tarde. Tal vez quieras decirles que es de mala educación mirar y que... Finnegan, te voy a romper el dedo si vuelves a señalarme. Frunciendo los labios con irritación, Hermione empujó suavemente el hombro de Draco para atraer de nuevo su atención hacia ella. Ajena a su lesión, emitió un fuerte alarido de dolor, seguido de una lista de palabras malsonantes entre dientes, mientras se agarraba al brazo herido, apretando los ojos cerrados y tomando bocanadas de aire entre sus dientes. Por la tumba de Salazar dolía. Todo su lado izquierdo palpitaba. ¿Qué sucedió? Preguntó Hermione, con un tono inevitablemente preocupado. Apenas te he tocado. Hombro dislocado, alcanzó a murmurar. ¿Me dejaste golpearte cuando estás herido? Yo no te he dejado golpearme, respondió burlonamente. Evidentemente, solo es un hábito tuyo, independientemente de si tenemos una relación o no. Encantador, por cierto. ¿Cómo te has dislocado el hombro? Bailando, Draco. Luchando contra los malditos mortífagos, obviamente. Los ojos de Hermione se entrecerraron con curiosidad. Espera, ¿has estado luchando? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Y cómo llegaste a Hogwarts? Llevo aquí unas 2 horas, explicó él, y vine con Blaise y los demás. Tonks nos trajo. Su voz se desvaneció, haciéndole caso omiso a su dolor. Repentinamente se sintió entumecido. Mierda. ¿Cómo podía haber olvidado que el cuerpo frío y sin vida de Tonks estaba tumbado a unos pocos pasos de ellos? De Granger. Necesitaba alejarla. No quería que la viera. Oh, eso tiene sentido, dijo Hermione. Ginny dijo que vio a Tonks, pero entonces... Granger la interrumpió, agarrándola del codo e intentando posicionarse entre ella y Tonks. Ven conmigo un segundo. ¿Dónde está ella? ¿La has visto? Granger. ¿Quieres dejar de tirarme? Preguntó, mirando a su alrededor. Estoy intentando buscarla. Hermione, no lo hagas. Draco, deja de hacer esto. Arrancó el brazo de su agarre, aún inspeccionando el gran comedor, ahora con una expresión ansiosa e inquieta. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tonks? Draco hizo una mueca mientras los ojos de Hermione derivaban peligrosamente cerca de donde su amiga yacía como una muñeca de trapo hecha jirones, y pudo determinar el preciso momento en que la encontró. Sus ojos marrones se oscurecieron con horror y reconocimiento y tenía la boca abierta un par de centímetros, preparándose para las palabras o gritos que aún no podía conjurar. Recerró los ojos y parpadeó varias veces, como si estuviera intentando borrar la imagen de Tonks a fuerza de voluntad, y empezó a sacudir la cabeza frenéticamente, mientras unas gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. La mano de Draco salió disparada, tomando su rostro y atrapando una lágrima con su pulgar. Odiaba verla llorar ahora. Lo despreciaba. Le hacía cosas inexplicablemente terribles a su interior, como cada lágrima era un duro golpe en el estómago. Estudiándola con intensidad, pudo ver el exabrupto construyéndose en su interior, juntando las piezas poco a poco, y Draco no sabía qué hacer para consolarla. Se sentía impotente. Granger,
susurró, tan suavemente como probablemente no había susurrado nada en su vida. Deja de mirarla. Esto no puede estar pasando, tartamudeó. Ella acaba de tener un bebé. Granger, mírame a mí. No la mires a ella. Hermione seguía mirando más allá de él. No, 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 no. Comenzó a temblar. Esto es imposible. Granger. No. Ella empezó a moverse para pasar junto a Draco, pero se tropezó, colapsando en sus preparados y estabilizadores brazos, agarrando la tela de su camisa entre sus manos. Se dio por vencida y se quedó allí, enterrando la cara en su pecho antes de soltarlo todo. El grito fue amortiguado contra la piel de Draco, pero se estremeció ante eso, y ella, rompiéndose como el hielo, lo único que él realmente pudo pensar en hacer fue envolver su brazo alrededor de ella, acariciándole distraídamente la espalda con los dedos. Hermione lo ahogó todo, cada sollozo, cada gemido y cada grito sentidos por él, absorbidos por él. Lo siento, murmuró Draco, pero fue lo único que se le ocurrió decir. No es que hubiera servido para consolarla, así que no hizo nada. Cuando se trataba de la muerte, a veces nada es todo lo que una persona puede hacer. Capítulo 44. Agonizando. Hermione había dejado de llorar hace 10 minutos. Después de lamentarse sobre el pecho de Draco durante menos de 60 segundos, de pronto se calmó. Se apartó de él y luego se secó la evidencia de sus lágrimas con la manga bruscamente, como si estuviera avergonzada. Luego encuadró los hombros y respiró hondo. La determinación de un soldado. Draco le había preguntado si estaba bien, y ella contestó: ahora no es el momento, debería estar ayudando. Y luego, mirando por última vez desconsolada a Tonks y a Remus, se alejó y apenas había hablado unas palabras desde entonces. Draco quería decirle que nadie debería negarle un momento para hacer el duelo, y ella podría gritar sobre su hombro por todo el tiempo que lo necesitara, pero no lo hizo. Había considerado ofrecerle algún tipo de consuelo, a pesar de su incomodidad por hacer gestos afectuosos, pero ella le aseguró que estaba bien cuando él intentó colocar la mano sobre su espalda. Ella se apartó, reiterándole que estaba bien, aunque era evidente que no lo estaba. Si no hubiera sido por la multitud, tuvo la sensación de haber querido provocarla para que reaccionara como lo había hecho antes, después de que había practicado el obliviate con sus padres. Si bien había personas que lidiaban bien con la situación reprimiendo toda su angustia, él incluido, sabía que Granger no era así, pero no la podía provocar aquí. Había demasiadas miradas sobre él, la mayoría eran de desconfianza y hostiles. Y no le importaba una mierda sobre la curiosidad de ellos para saber por qué Granger estaba voluntariamente a su lado, pero dudaba que causar una escena beneficiaría a la situación. Así que la dejó ir. Solo la dejó continuar, como todos los demás. El gran comedor era como una fábrica mezclada con un funeral. Todos en el salón parecían estar divididos en dos categorías, los dolientes y los trabajadores. Cerca de la entrada del gran comedor, no demasiado lejos de Granger, y él, Draco, pudo ver las cabezas de Blaise y Lovegood moviéndose sobre la multitud mientras ayudaban con la limpieza de algunos escombros que bloqueaban a las puertas dobles. Y Millicent, Tracy y Miles estaban trabajando con Lee Jordan y Dean Thomas, repartiendo mantas, y un sinnúmero de alumnos estaban contribuyendo de cualquier manera que pudieran. Luego estaban los otros, permaneciendo junto a las filas de las víctimas, inmóviles por la conmoción y la tristeza. Pero en realidad todos eran dolientes. Algunos eran simplemente mejores en encerrar el dolor y seguir adelante con lo que había que hacer, como Granger. Él y Granger estaban ahora sentados cerca de la fila de los heridos, y ella se mantenía ocupada atendiendo pequeños cortes y raspaduras sobre las víctimas y asegurándose de que cada uno tuviera un suministro de agua. Era apenas un trabajo arduo. La mayoría de las personas no le importaba lo suficiente curarse las heridas pequeñas, pero al menos ella tenía algo en que enfocarse, aunque Draco no podía entender cómo ella podía soportar estar aquí. La fila de los heridos era mucho peor que la fila de los muertos. Casi todas las pociones de curación se habían agotado hace mucho, incluso antes de que Draco entrara al gran comedor. De acuerdo a Slughorn, no había crecehuesos, ni poción de abastecedora de sangre, ni poción limpia heridas. Y como todas las pociones requerían un mínimo de 3 horas de hervor,
no estarían disponibles muy pronto. Pomfrey y los profesores estaban intentando ayudar a las víctimas, pero los hechizos curativos y una lata medio vacía de pasta cura quemaduras no podía hacer mucho. Los luchadores con las heridas más severas tuvieron que esperar en agonía, retrasando la muerte si ellos pudieran, y sus gemidos y quejidos eran un constante y agobiante tono de voz. En los 10 últimos minutos a solas, 8 personas habían sido llevadas al gran comedor por los equipos de recuperación. 4 habían sido puestos de inmediato en la fila de los fallecidos. 2 estaban esperando a que atendieran sus heridas, y los últimos 2 habían muerto lentamente, dolorosamente, con intensidad, apenas a 5 metros de donde Draco y Hermione estaban sentados. En realidad, la fila de los heridos era también la fila para los que agonizaban. Hermione levantó la cabeza cuando Oliver Wood entró al salón con la 9ª víctima recuperada colgando del hombro, dirigiéndose directamente a la fila de la fatalidad. Siguiendo su línea de visión, Draco solo vio un mechón de pelo manchado de sangre, cabello parduoso y una corbata de Gryffindor balanceándose de un lado a otro, pero no reconoció el cuerpo desde su ángulo. Se dio vuelta para observar a Granger, viendo cómo sus rasgos se tensaron un poco, cuando hizo una pausa en su tarea para observar a Booth, poniendo el cuerpo con cuidado junto al resto de los caídos. Ese es Colin Creevy, murmuró. Es menor de edad e hijo de Muggles. Draco frunció el ceño. Granger. Él no debió haber estado aquí. Debió haberse ido con los otros. Sin estar seguro de qué debería decir, Draco permaneció en silencio mientras que Hermione volvió a tomar la tarea de llenar las botellas con agua. Sin querer, extendió la mano y enredó los dedos con algunos de sus rizos sueltos que habían escapado de su coleta, enroscándolo alrededor de su pulgar, y al mismo tiempo rozando el dorso de su mano contra su espalda. No estaba seguro de qué había estado esperando que haga ella, pero esperaba por alguna clase de reacción, tal vez un suspiro o un escalofrío, pero ella no se movió. Si no hubiera sido por las sutiles elevaciones de su pecho, hubiera dudado que aún respirara. La observó con atención, asimilando su tez perturbadoramente de aspecto gris, los ojos hinchados y los labios agrietados. Parecía estar débil, muy débil. Él estuvo a punto de decir algo. ¿Qué cosa? No tenía idea, pero era irrelevante. Alguien estaba diciendo su nombre antes de que él pudiera murmurar el de ella. Señor Malfoy, dijo McGonagall, abriéndose camino entre los alumnos hacia él. Me disculpo por la espera, pero puedo arreglar. Se le fue la voz y su expresión se suavizó. Señorita Granger. Hermione levantó la cabeza, pero miró fijo a la directora con los ojos inexpresivos. Profesora, mi querida, no luces para nada bien. Hermione miró a la fila de los muertos y tragó saliva con fuerza. Estoy bien, mintió. Estoy bien. Draco frunció el ceño y presionó la palma de la mano sobre su pequeña espalda. Su piel fría atravesaba el suéter. Todos nosotros estamos bien, pero nadie lo está, dijo McGonagall en voz baja. Manténgase firme, Hermione. Es todo lo que puede hacer por ahora. Sí, profesora, sintió. ¿Qué es lo que le estaba diciendo a Draco? Oh, sí, señor Malfoy. Ahora le puedo curar el hombro. Si está listo. Está bien, dijo Draco, poniéndose de pie. Sus extremidades se sintieron como ramas de árboles rígidas y crujiendo. El dolor en su hombro se había reducido a un dolor leve que él mismo se había obligado a ignorar durante los últimos 30 minutos. Cuando McGonagall siguió a la parte posterior del gran comedor, sintió una pequeña y húmeda mano que le tiró suavemente de los dedos. Cuando se dio la vuelta, el rostro de Granger era diferente, aún triste y perdido, pero también reflexivo. ¿Necesitas que vaya contigo? Draco hizo una pausa. En honor a la verdad, no. No, él no necesitaba que ella fuera con él, pero era lo que quería. Y tal vez ella necesitaba ir con él. Tal vez necesitaba la distracción. Tal vez los dos lo necesitaban. Sí, dijo finalmente. Caminaron juntos, donde McGonagall estaba esperando, sentada en un gran taburete en el otro extremo del gran comedor. Draco se tomó un momento para mirar alrededor, dándose cuenta que la familia Weasley no estaba demasiado lejos, hablando entre ellos. Justo detrás de McGonagall, Slughorn estaba curando el tobillo destrozado de Eddie
Carmichael, y su jefe de casa le lanzó una mirada casi apreciativa, como si estuviera agradecido por su presencia. Tome asiento, le dijo McGonagall, esperando hasta que Draco se sentara en el taburete junto a ella. Esto no debería tomar mucho tiempo, pero puede ser bastante doloroso. Nos quedamos sin poción para aliviar el dolor. Brillante, murmuró Draco. Cuando Hermione se fue a sentar a su lado, él la miró únicamente a ella, mientras que McGonagall lanzó un hechizo para rasgar la manga de su camisa, exponiendo la piel moreteada de su hombro. Cuando Hermione le ofreció la mano, él la tomó sin vacilar, entrelazando los dedos y aferrándose fuerte. Él la miró fijo, examinando sus rasgos de cerca. En realidad, no había tenido la oportunidad de mirarla últimamente. En verdad, mirarla. Por más bizarro que sonara, una intensa ola de algo se apoderó de él. Una de esas emociones que ni una palabra ni un centenar puede realmente describir. Pero está en tu cabeza, tu corazón, tu estómago, en todas partes. Ella lucía tan cautivante para él en ese momento, a pesar de su tez pálida y los labios lastimados. Si alguna vez fuera interrogado y obligado a revelar los secretos más profundos de su alma, diría que fue en ese momento, ese preciso momento, que confirmó lo que sentía por Granger. Y no había ninguna razón en particular para esto. Solo estaba allí, dentro de él, como un órgano nuevo, latiendo cálidamente, tan real y tan presente como lo estaba él, como lo estaba ella. ¿Qué? Preguntó Hermione. Nada, respondió él. Es solo que... Bien, señor Malfoy, interrumpió McGonagall. ¿Listo? Él asintió, pero mantuvo la mirada en Granger, intentando mantener sus músculos relajados mientras el calor de la varita de la directora comenzó a hacerle cosquillas en su piel. Hermione le apretó la mano, y luego su hombro estaba ardiendo. Era abrasador. Él apretó la mano de ella y cerró los ojos con fuerza, apretando los dientes cuando su hombro fue lentamente colocado en su lugar, con una fuerte e insoportable presión. ¡Hijo de pu! Gracias, señor Malfoy, dijo McGonagall de manera inexpresiva. Entiendo que es doloroso, pero no me gustan las malas palabras. Draco estuvo a punto de responder con algunas de sus palabrotas favoritas, pero luego el ardor se detuvo de repente, y todo se volvió a sentir normal otra vez. Poniendo a prueba su hombro, lo rodó un par de veces y estiró el brazo, satisfecho de que estaba en verdad arreglado. Ahí tiene, sonrió McGonagall. Todo listo. No fue tan malo. Sin duda, no para andar insultando. Déjeme que le prenda fuego a su brazo y vamos a ver si mantiene su buen lenguaje. Draco, Hermione frunció el ceño. Di gracias. A regañadientes le salió una queja forzada. Gracias. De nada. Ahora, si me disculpan, tengo que ir a ver algunas cosas. Esperando que la directora desapareciera, Draco chequeó de nuevo su brazo. No está mal, aunque pudo haber reparado mi camisa. No seas mezquino, lo retó Hermione, pero a Draco no le importó. Al menos ahora ella estaba hablando, al menos era más como ella. ¿Todavía te duele? No, está bien. Ella se frotó los labios pensativamente. ¿Qué es lo que me ibas a decir antes de que ella comenzara a atenderte? ¿Qué? Oh, solo que intentó encontrar las palabras correctas. Solo te estaba mirando y no pude. Oye, Malfoy. Draco gruñó en voz baja cuando otra voz familiar cortó su discurso, y esta voz en particular no era la que quería que gritara su nombre. Weasley se acercó a ellos con una leve cojera, y más desarreglado que de costumbre, con su ropa hecha jirones y el pelo revuelto. Draco rodó los ojos cuando su rival, desde hace mucho tiempo, se detuvo delante de él. Mira, Weasley, no estoy de humor para discutir contigo en este. Fred me contó lo que hiciste, dijo Ron. Me dijo que le salvaste la vida. Draco se quedó callado, junto a él. Sintió como Hermione se movió sorprendida. Vine aquí a decir... Ron continuó con terpeza. Vine aquí a decir gracias. Gracias por salvar a mi hermano. Mi familia está agradecida. Draco se pasó la lengua por los dientes incómodo. Cierto, bueno, está bien. Sé... Así que... Gracias, dijo otra vez antes de volverse a Hermione. ¿Has visto a Harry en alguna parte? Hermione desvió lentamente su mirada desconcertada de Draco a Ron. Lo siento, ¿qué, Ron?
¿Has visto a Harry? Ah, no, contestó. Supuse que estaba contigo. No, pero estoy seguro de que debe estar por aquí. Es probable que esté ayudando a los demás, llevando heridos o algo así. Voy a buscarlo. Con eso, Weasley giró y los dejó a solas, y Draco pudo sentir la presión de la mirada inquisitiva de Hermione a un lado de su rostro, cuando giró hacia ella y vio cómo le sonreía. Granger, le advirtió, no me mires así. No fue como... ¿Salvaste la vida de Fred? Técnicamente sí, pero... Ella lo interrumpió con un beso rápido, presionando las manos contra sus mejillas y hundiendo sus labios en los de él con fuerza, exhalando en su boca. Parecía liberar toda su angustia en él, y él creyó sentir sus labios balancearse en una pequeña sonrisa aliviada sobre los suyos. Fue uno de esos besos de te necesito, todo sobre la fuerza con la que puedes empujar tu rostro en el de alguien más y abrazarlo tan fuerte como puedes sin romperlos. Uno de esos besos que dolía, pero lo haces de todas maneras, porque es una buena forma, una buena clase de dolor, la clase de beso que te recuerda que eres humano. Ella se apartó, pero lo mantuvo cerca, descansando su frente sobre la de él. Gracias, susurró ella. ¿Por qué? Ni siquiera estoy segura, solo por estar aquí, supongo. Estar aquí conmigo. Su tono de voz era áspero y quebrado, como si estuviera llorando, pero no pudo encontrar ninguna lágrima cayendo de su rostro. Él frunció el ceño, acariciándole los brazos con sus dedos. ¿Dónde más podría estar? Él no estaba seguro por qué, pero su respuesta al parecer la dejó contenta. Los músculos de su rostro parecían relajarse y apretó sus manos con fuerza, punzando las palmas con sus uñas. Su sonrisa se extendía hacia sus mejillas antes de volverlo a besar. Solo un breve y dulce beso para sellar el sentimiento. Una vez más, él estaba consciente de algunos Gryffindors y Ravenclaw disparando miradas confundidas en su dirección, pero en verdad no le importaba, en lo más mínimo. En honor a la verdad, él estaba aliviado de verla ser ella otra vez. Todavía había tristeza desplegada en cada línea de su rostro, pero al menos ya no estaba completamente y consumida por su dolor. Al menos estaba animada y hablando otra vez, al menos estaba presente. Rompiendo el contacto visual, Hermione desvió su mirada al gran comedor, asimilando el caos y la locura de todo. Su mirada regresó a la fila de la fatalidad, y Draco miró su rostro con atención, medio esperando a que ella se revirtiera de nuevo en sí misma cuando encontrara a Tonks. Pero mientras más la miraba, más pensaba que su expresión en realidad estaba entre contemplativo y en conflicto, como si estuviera viendo el salón caótico por primera vez e intentando procesarlo todo en el lado lógico de su cerebro. ¿Crees que podemos ganar? Preguntó ella de repente. Granger, dijo cuidadosamente, sabes que no soy la mejor persona para contestar esa pregunta. Aún así me gustaría que lo hicieras, por favor. Vacilando para responder, suspiró y se frotó los ojos. No lo sé, Granger. No está luciendo genial. Dicho esto, Weasley y yo casi tuvimos un intercambio civilizador, de modo tal que todo es posible. Tal vez si ellos... Su voz se desvaneció cuando se dio cuenta que ella le estaba sonriendo. ¿Qué? Esperaba que solo dijeras que no, dijo ella. Un poco de tu cinismo parece haberse desvanecido. Su boca se torció en una media sonrisa. Bueno, indiscutiblemente podemos culparte por eso. Ella sonrió y suspiró, y apoyó la cabeza sobre su hombro. Él sintió como algo de la tensión se filtraba en sus músculos, cuando giró la cabeza y le besó la frente, dejando los labios posarse sobre la suave piel en el nacimiento de su pelo. Draco decidió que ambos necesitaban esto, solo un momento robado de paz para rejuvenecer y calmar los pensamientos que alborotaban sus cabezas, incluso cuando una voz a la distancia gritó: «¡Encontramos un sobreviviente!». Draco no se movió. Apenas lo reconoció. Declaraciones similares se habían hecho eco alrededor de la sala cada 5 minutos, y ahora eran tan normal para él como el sonido del viento, los sonidos familiares de una conmoción, ya que las personas se habían precipitado hacia adelante para ver quién había sido recuperado. Subían desde el frente del gran comedor hacia atrás, donde Granger y él estaban sentados, pero aún así ninguno de ellos levantó la cabeza.
Fue solo cuando Draco creyó haber escuchado a alguien decir su nombre que miró hacia el otro extremo del salón. Vio a Millicent pasando junto a él, apartando a las personas de su camino para llegar a la fila de los heridos. Un pequeño grupo de 5 o 6 personas parecían estar apiñándose alrededor de algo allí. Entre ellos pudo ver a Madame Pomfrey, Miles y Tracy, todos inquietos y no dejaban de moverse. Algo se sentía mal, algo estaba mal, y de pronto sus instintos estaban en llamas. Sin estar seguro por qué, pero sintiendo el impulso de hacerlo, buscó a Blaze por el salón cuando el miedo brotó dentro de él, incapaz de encontrar a su amigo en ninguna parte. Él escuchó que alguien volvió a gritar su nombre. ¡Draco! Y reconoció la voz de Blaze, saliendo de donde los otros estaban reunidos. El pánico era tan fuerte y puro en el tono de Blaze que Draco sintió que se disparó hacia la habitación y chocó contra él, hasta que todo lo que pudo sentir fue también pánico. Un frío y cruel estremecimiento de comprensión bajó por su espalda y lo hizo saltar de su asiento, esforzando la vista a través del comedor para intentar ver lo que sus compañeros de Slytherin lo tenían tan agitados, aunque creía que ya sabía el motivo. Draco, dijo Hermione, poniéndose de pie junto a él e intentando seguir su mirada. ¿Qué sucede? Él no la escuchó, pero sin intención respondió a su pregunta de todos modos. Murmuró un nombre a sí mismo, tan bajo que sonó más a un susurro que a una palabra. Theo. El vozarrón de Blaze lo volvió a alcanzar. ¡Draco! Su cuerpo se precipitó hacia adelante antes de que su mente le dijera que lo hiciera, como si dos fuertes manos invisibles lo habían empujado hacia el otro lado del gran comedor. El calor se precipitó a la cabeza, arremolinándose. El sudor estaba formando un charco de la espalda, y la sangre estaba bombeando en el resto del cuerpo. Su corazón estaba martillando con tanta fuerza, tan salvajemente que podía sentir los latidos en los dedos de los pies. Descomunal, tamborileando, se sintió enfermo por el miedo y la preocupación. De hecho, podía sentir el vómito en la parte posterior de su lengua, quemándole las papilas gustativas y las fosas nasales. Que no sea Theo, que no sea Theo, que no sea Theo. Se empujó a sí mismo hacia la multitud, entró a tropel, como una bola de demolición, y tiró a dos Hufflepuffs al suelo. Detrás de él, Hermione estaba gritando preguntas, pero él siguió corriendo, quitando cualquier obstáculo en su camino, tan rápido como podía. El gran comedor se sintió más largo de lo que jamás se había sentido antes. Al parecer, se extendía por kilómetros. Por favor, que no sea Theo. ¿Por qué Blaze ya no estaba llamando? ¿Qué había cambiado? Estaba casi allí, pero no bajó la velocidad. No pudo bajar la velocidad, estaba demasiado desesperado, demasiado urgente, demasiado jodidamente asustado por lo que podía llegar a encontrar. Cuando llegó al grupo acurrulado de sus compañeros Slytherins, se detuvo en seco, chocándose con Miles y Millicent, dando un codazo para apartarlos. Su mirada bajó al suelo y luego perdió el equilibrio, tambaleándose 2 pasos hacia atrás, cuando registró todo el alcance del daño. Miles extendió la mano para sostenerlo, pero él no fue consciente de ello. Su atención estaba completamente enfocada en la escena delante de él, asimilando todo en etapas, lentamente, con incredulidad, en estado de shock. No estaba seguro por dónde empezar. El motivo por el que no había podido alcanzar a Blaze en el gran comedor era porque él estaba de rodillas. Sobre el regazo de Blaze descansaba la cabeza de Theo, inclinado hacia un lado, y tan deforme que en un principio Draco pensó que no lucía como Theo en absoluto. Pero tal vez podría culpar a la negación por eso, o esperanza. De todas maneras, las dos no eran la misma cosa. El rostro de Theo era un colorido desastre, sus ojos estaban hinchados, saliéndose de las órbitas y magullados en un profundo tono morado con manchas de color amarillo, pálido en los bordes. Una de sus orejas estaba sangrando, la sangre goteando de su pelo y deslizándose por el costado de su rostro. También había sangre que goteaba de su boca, y sus labios estaban abiertos, mostrando sus dientes manchados de sangre, demasiado oscura y demasiado espesa para ser de un labio partido. Arañazos y moratones acariciaban su piel, como manchas de tinta y garabatos mórbidos, cortando su expresión sin vida, y estaba tan pálido que estaba casi morado. El cuerpo de Theo estaba en un estado similar, con muchas cicatrices, maltratado y golpeado,
cortes y rasguños estropeaban cada centímetro de su piel, mezclado con más moretones, pero eso no fue lo que más alarmó a Draco. La parte inferior de lo que fue una vez la camisa blanca de Theo estaba mojada de sangre, completamente empapada y saturada, y tan rojo, rojo oscuro, casi marrón, como el óxido. La causa obvia era una herida profunda y grave cerca del estómago de Theo, visible a través de la rotura de su camisa, y Draco no podía evitar mirarla. Parecía que la misma la miraba boquiabierto, todo húmedo y sangrando, y en tan mal estado. Mientras Draco más la miraba, más lento era todo lo demás, las personas a su alrededor, los sonidos, sus palpitaciones. Sí, se sintió atrapado, atorado en un momento cuando la comprensión se filtró lentamente en su cerebro, negándose a funcionar hasta que lo procesara todo. Cuando finalmente lo asimiló, cuando comprendió, se sintió asustado, asustado y enojado. Asustado porque no sabía qué hacer, y enojado porque creía que no había nada que pudiera hacer. Todo se puso de nuevo en movimiento, todo siguió su curso. Los latidos del corazón de Draco se aceleraron, ahora rugiendo sus costillas, latiendo con tanta fuerza y tan rápido que sintió que se le iba a salir de la boca. La última vez que él se sintió así fue cuando había visto a Granger después de haber sido torturada por Bellatrix, esa sensación enfermiza de impotencia. Extendiendo el brazo, puso la mano sobre el brazo de Theo, haciendo una mueca cuando registró lo fría que se sentía su piel bajo los dedos. En una manera casi infantil, le dio un codazo a su amigo, a la espera de una reacción que nunca llegó. Theo, dijo él, pero su voz salió mucho más baja de lo que pretendía. Lo intentó de nuevo. Theo. Nada. Se estremeció cuando una mano cálida se posó sobre su espalda. No le hacía falta mirar para saber que era Granger. Y ella le estaba hablando. Pero no escuchó ni una palabra. Finalmente, apartando la mirada de la herida de Theo, se volvió hacia Blaise, quien estaba sosteniendo la cabeza de Theo sobre su regazo, con mucho cuidado y precaución, como un huevo que ya estaba roto. Su expresión normalmente calmada se arrugó con la desesperación y el miedo, y nunca jamás Draco pudo recordar un momento cuando Blaise había estado tan perdido, tan aterrado, y eso lo hizo mucho peor. Porque Blaise era el lógico en su disfuncional trío de Slytherins. La calmada voz de la razón. Si Blaise estaba en pánico, entonces había buenos motivos para tener pánico. Si Blaise estaba asustado, todo el mundo debería estar asustado también. Draco continuó mirándolo fijo, intentando de concentrarse en las palabras que salían de su boca. Blaise estaba hablando, o mejor dicho, implorando, con Madame Pomfrey, quien se encontraba cerca, luciendo completamente abrumada y nerviosa, todavía llevando manchas de sangre en su rostro y en sus prendas. Dispuesto a mantener su cabeza firme, Draco se obligó a apartar la estática, amortiguándole los oídos, y se concentró en sus voces. Daño interno, señor Sabini. La pérdida de sangre. Tiene que ser capaz de hacer algo, gritó él. Las pociones. Incluso si hubiera cualquier poción, es poco probable. Suspiró. Es demasiado tarde. Tiene minutos, tal vez. Una hora como mucho. Está muriendo. Y no está haciendo nada al respecto. No hay nada que pueda hacer, lo siento. Y en verdad ella lo sentía. Pero las disculpas no pueden hacer mucho. A veces no sirven para nada. Draco observó el intercambio en silencio, queriendo contribuir, pero no pudo. Las frases relevantes y gramaticales se negaron a formarse en su cabeza o en su lengua. Solo palabras inútiles parecían registrarse como muriendo y dolor y Theo, Theo, Theo. Sus manos comenzaron a temblar. Váyase a la mierda usted y su disculpa, gruñó Blaise. ¿Y usted se dice ser medimaga? Blaise, susurró Lovegood. No es su culpa. No estoy diciendo que lo sea, pero debería ser capaz de ayudar. Ese es su trabajo. ¿Para qué demonios está aquí si no puede ayudar? Estoy haciendo lo que puedo, señor Sabini. Bueno, no es lo jodidamente suficiente. Pomfrey cerró los ojos y se masajeó el puente de la nariz. Señor Sabini, lo siento. En verdad es así. No hay nada que pueda hacer. Si le sirve de consuelo, es probable que permanezca inconsciente y morirá en paz. Solo váyese, dijo Blaise con un tono derrotado. Solo déjenos solos. Con una última disculpa murmurada en voz baja,
La anciana enfermera dejó a los Slytherins a solas, dirigiéndose hacia otra víctima. Blaise dejó escapar un suspiro tembloroso y luego movió sus ojos oscuros y hundidos hacia Draco, abriendo la boca para decir algo. Los labios de Draco también estaban ligeramente abiertos, preparado con ciento de preguntas, pero ambos fueron interrumpidos antes de que pudiera hablar. Demuestra lo jodidamente sabe. Todos bajaron la mirada hacia Theo, mientras él abría los párpados lentamente, los ojos entrecerrados, débiles, mirándolos desde el suelo. Tragó saliva y se ahogó. Más sangre salía de su boca y se deslizaba por su mentón. Su respiración era irregular, sibilante como con cada inhalación, y su pecho subía y bajaba con sacudidas. Permanecer inconsciente, mi culo, tartamudeó. Más le vale a McGonagall que le descuente el sueldo. Theo, dijo Draco, acercándose más. Theo, ¿estás bien? Era una pregunta estúpida, pero Draco no se dio cuenta que tan estúpida era hasta que la dejó salir de su boca. Oh, sí, contestó Theo, arreglándolas para sonar sarcástico. Jodidamente fantástico. El terror apareció en los rasgos de Blaise. Theo, ¿escuchaste lo que dijo Pomfrey? ¿De que estoy muriendo? Sí. Esa parte fue bastante fuerte y clara. De alguna manera se las arregló para ajustar la boca en una sonrisa patética. Jodidamente típico que tenga que ver sus dos rostros feos en mi lecho de muerte. Ahora no es el momento para hacer malditas bromas, Theo, espetó Blaise, de pronto furioso. Estás muriendo, ¿entiendes eso? Técnicamente todos vamos a morir, dijo él, de una forma despreocupada. Solo que yo voy a llegar primero, lo que es bastante decente considerando que nunca antes gané nada. ¿Creen que voy a conseguir una medalla? Basta, espetó Blaise, y su tono les recordó a Draco el día que Blaise había destruido los manzanos cuando Lockwood había estado desaparecida. La furia y el dolor entrelazados. Deja de intentar ser jodidamente gracioso. Esto no es divertido. Blaise, intervino Luna. Cálmate. No, no me voy a calmar. Miró tristemente a Theo. ¿No te lo dije? ¿No te dije que no fueras tras tu padre? No te... maté a mi padre. Mi padre no me hizo esto. Ladeó la cabeza para mirar a Draco. El tuyo lo hizo. Draco pensó que iba a vomitar. Su cuerpo se balanceó un poco y su columna vertebral se puso tan rígida y pensó que se iba a fracturar o quebrar, o lo que sea que las columnas vertebrales hacen. Apretando los puños y tratando de contener su temperamento, volvió a mirar la herida abdominal de Theo y contuvo una arcada. ¿Mi padre te hizo esto? No, no te pongas jodido al respecto. Creo que fue un accidente. Lo escuché lanzar un hechizo y creo que se le desvió. La pared se cayó, se volvió a ahogar, pero intentó cubrirlo con una sonrisa. Ahí van mis sueños de ser el campeón del Riverdance. Theo, basta, siseó Blaise. No deberías estar haciendo chistes sobre esto. ¿Estabas esperando algunas últimas palabras dramáticas y conmovedoras? Preguntó él. Porque te dejé mi discurso en el otro bolsillo. Al parecer, no es mi día de mi suerte. Theo, intentó Draco. Basta. Él seguía sonriendo. Demonios, ustedes dos están miserables. ¿Quién murió? Un breve pero muy presente momento de silencio cayó sobre el pequeño grupo como un jarro de agua fría, intenso y sofocante. Draco sintió que la mano de Granger se presionaba con más fuerza sobre su espalda, rozando el pulgar por uno de los huecos de su columna vertebral, tratando de calmarlo, pero fue inútil. Él no respondió al gesto. Estaba demasiado atrapado por el silencio y la situación, ansioso de escapar a uno o a ambos, pero sin estar seguro cómo. No sabía qué podía decir, qué es lo que debería decir, o si debería decir algo en absoluto. Al parecer, Blaise estaba también perdido porque sus labios se formaban alrededor de varias palabras, pero no salía ninguna, y sus ojos se desviaron del rostro de Theo a su herida, grande y asustada, como un niño. Pero fue Lockwood quien dejó de lado el silencio, inclinándose hacia adelante. Así podía ver mejor a Theo. Su expresión se mantenía distante y su tono de voz ingenuo cuando habló. ¿Tienes miedo?
preguntando ella, sonando extrañamente inocente. La alegría se escurrió de la expresión de Theo como la lluvia se desliza por el cristal de una ventana. Ahora se puso serio, con el ceño fruncido y los músculos de la mandíbula tensos. No, no tengo miedo. Luna frunció el ceño. ¿Por qué no? Hasta acá llegué, dijo Theo, moviendo la cabeza débilmente sobre el regazo de Blaze. Solo estoy harto. ¿Harto de qué? Preguntó Draco. De esta excusa patética de vida. Estoy harto. Estoy harto de ser infeliz y no hacer nada para intentar ser feliz. Estoy harto de gritar por ayuda y luego de rechazar a cualquiera que intenta ayudarme. Estoy harto de querer cosas y no hacer nada para conseguirlas. Estoy harto de sentirme decepcionado y estoy harto de ser un fracaso. Estoy harto de no sentirme apasionado o entusiasmado o jodidamente nada de nada. Estoy harto de estar enojado y con mi miedo y triste. Estoy harto de pretender que estoy bien y estoy harto de pretender que entiendo. Solo estoy harto de todo, porque todo es nada y es mi culpa que no sea nada. ¿Tu culpa? Repitió Blaze. ¿A qué te refieres? Es como si mi vida fuera esta jaula, y desde mi jaula puedo verlos a todos felices y viviendo, y solo siendo normales. Solo me siento en mi jaula y los miro, preguntándome cómo es. Y cada tanto alguien me da una llave para abrir la jaula, pero nunca lo hago, porque es mi jaula, aunque la detesto y es mía. Y las personas siguen dándome llaves y las sigo arrojando y arrojándolas. Siempre las arrojo y ni siquiera sé por qué. Tosió, rociando sangre en la camisa de Blaze. Ahí está su discurso, idiotas. Una pequeña y obstinada lágrima se deslizó por la mejilla de Blaze. Nos tenías a nosotros. No, no es suficiente, tartamudeó Theo, su voz más débil. Necesitaba más. Necesitaba mi motivo propio. Nunca lo obtuve. Nunca estuve cerca. Draco se acercó más, poniendo cuidadosamente la mano sobre el hombro de Theo. ¿Duele? No, dijo Theo, ahogando un gemido. No duele, solo realmente he cansado. Theo parpadeó y cuando volvió a abrir los ojos estaba agrandados y aterrados, como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de su condición. Sus manos se dispararon, agarraron el cuello de la camisa de Blaze, con los dedos desesperados. Su respiración se aceleró, dejándolo en jadeos rápidos y agitados, y comenzó a llorar. Las lágrimas corrían en chorros por su rostro, salpicando las rodillas de Blaze. Por favor, no dejes que me entierren con mi padre, suplicó, su voz pequeña y quebrada. Ni con nadie de mi familia, por favor. Blaze se acomodó, sosteniendo la cabeza de Theo, con el hueco de su brazo, su rostro ahora más suave. Está bien. Shh, cálmate. Va a estar bien. Por favor, pídele a Drómeda si puedo ser enterrado junto a Ted. Creo que va a estar de acuerdo con eso. ¿Crees que estará de acuerdo con eso? Estoy seguro de que estará de acuerdo, asintió Blaze. ¿Me, me prometes que le preguntarás? Lo prometo. Theo hizo un gemido horrible que sonó profundo en su pecho, pero no le hizo caso y volvió a tirar de la camisa de Blaze. Sé que después de que nuestros padres se casaron nos negamos a llamarnos hermanos, pero tú fuiste lo más cercano a lo que jodidamente voy a tener. Lo sé, suspiró Blaze, incluso si eres un idiota. Draco no estaba seguro si Blaze se rió o sollozó, o ambas cosas, a ese último comentario. Draco, dijo Theo, girando la cabeza. Estoy contento que no seas que no seas un imbécil mortífago intentando matarnos a todos. Me alegra que hayas ordenado tus ideas. Me alegra que seamos amigos, terminó Draco. Algo así, sí. Draco cerró los ojos con fuerza. Estaba haciendo todo en su poder para mantener la compostura y la serenidad, pero era difícil. Esta era la primera vez que él, en verdad, perdía a alguien que consideraba importante, y el peso en su pecho
Era devastadoramente pesado y tan incómodamente hinchado que estaba saliendo por su garganta, estrangulándolo, limitándolo. Algo había en sus ojos, lágrimas o sudor, no estaba seguro, pero le estaba picando como un demonio, ardiendo. Theo dejó escapar un largo suspiro y se reclinó en el regazo de Blaze, sus párpados cayendo, ahora apropiadamente cansado. No, espera, gritó Draco. Espera un poco, tal vez cuando las pociones algo puede funcionar. No, creo que ya está. Creo que está a punto de pasar ahora. No, 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 Teo, espera, vamos, amigo. Cuéntanos algún chiste de mierda o algo así. ¿Un chiste? Susurró él. Aquí hay uno. Había tres Slytherins jodidos. El primero se enamoró de la princesa de Gryffindor y se convirtió en bueno. El segundo se enamoró del ángel de Ravenclaw y se convirtió en bueno también. El tercero, el tercero no hizo nada, pero lo intentó. Hubo un prolongado momento de tranquilidad y silencio, y luego la cabeza de Theo cayó a un lado sin vida, colgando sobre el brazo de Blaze. Su pelo cayó por su frente, tapando en parte sus ojos abiertos mientras miraban la nada. La única cosa que parecía moverse era la sangre que seguía goteando de la barbilla de Theo, deslizándose por su garganta antes de juntarse en el hueco de la clavícula. Pero el resto de Theo estaba completamente inmóvil, encerrado en el tiempo, muerto. Draco se sentó en el suelo frío, mirando a Theo esperando a que parpadeara y dijera algo como ¿los engañé? O deberían ver sus rostros, pero no sucedió nada. Nada. Y luego, cuando Draco comenzó lentamente a comprender la realidad de lo que había sucedido, se dio cuenta que Theo nunca volvería a hacer nada otra vez. Y por alguna razón, ese pensamiento mató a Draco. Theo no estaría allí nunca más, no estaría en ninguna parte, solo habría un espacio ocupado por su ausencia, solo un hueco, sin una voz, sin un rostro, nada característico a Theo. Theo se había ido, de forma permanente, para siempre, y algo en Draco se quebró. Cuando Blaze recogió el cuerpo de Theo cerca a su pecho e inclinó la cabeza, Draco se puso de pie de golpe, salió apresurado del gran comedor. El mundo a su alrededor se volvió cruelmente borroso, continuando como si nada hubiera pasado, aunque todo había cambiado. Todo había salido horriblemente mal. Todo estaba arruinado. Salió corriendo, pasando junto a Booth y a Longbottom, que acarreaban otro cadáver. El pasillo se sentía como un vacío, sin aire y desolado. No podía respirar, pero siguió corriendo. En algún momento debió haber sacado la varita de Andrómeda de su bolsillo porque la tenía empuñada con fuerza y preparada y esperando. ¿Para qué? No lo sabía. ¡Draco! La voz de Granger, pero él no se detuvo. Intentó ir más rápido cuando se dio cuenta que el ruido de sus pasos fueron alcanzándolo. Él no quería que lo alcanzara. Ella le impediría hacer algo estúpido, pero necesitaba hacer algo estúpido en ese momento. Necesitaba romper algo. Necesitaba ver algo explotar. Necesitaba una maldita orquesta de caos para ahogar el caos de su cabeza. ¡Draco! Mierda. Estaba cada vez más cerca. Cualquier otro día, él fácilmente la hubiera dejado atrás con sus pasos largos, pero estaba desorientado y sin aliento. Siguió adelante, ignorando el dolor en sus extremidades, pero luego sintió una mano agarrando su codo y tirando hacia atrás, deteniéndolo. Él intentó quitársela de encima, pero su agarre era firme. Draco, detente, le exigió Hermión. ¿Qué estás haciendo? Suéltame, gritó él, negándose a girar para mirarla. Déjame ir. ¿A dónde vas a ir? No me digas que piensas ir al bosque y buscar a los mortífagos. ¿Iba a hacer eso? Ni siquiera estaba seguro. No lo sé. Tengo que largarme. Tengo que hacer algo. Draco, mírame, gritó ella. Él no lo hizo. Dije que me mires. Cuando él se siguió negando, ella tiró de su codo otra vez, con una fuerza sorprendente, girando su cuerpo, y luego le tomó el rostro, obligándola a mirarla. Lo mantuvo agarrado, sus dedos hundiéndose dolorosamente en su barbilla, pero a él no le importó.
Manteniendo la mirada baja, se dio cuenta lo superficial y errática que su respiración era, y dudaba que la carrera había sido la única culpable. No, era algo totalmente diferente. Era furia. Lo podía sentir en su expresión, en su sangre, en todas partes. Se sintió como si fuera inflamable y simplemente estaba esperando por algo que encendiera una llama. Suéltame, dijo, entre dientes apretados. Draco, habla conmigo, yo entiendo. Ese es el maldito problema, gritó, sacando la mano que sostenía su rostro. Todos entienden. Todos aquí han perdido a alguien, tal vez más de una persona, y eso significa que nadie entiende. ¿Qué quieres decir? ¿Cuántos amigos has perdido hoy, Granger? ¿10? ¿20? Negó con la cabeza furioso. Puedo contar con los dedos de una mano las personas que me importan. Es todo lo que tengo. Es todo lo que voy a tener. Y ahora uno de ellos se fue. Hizo una pausa y cerró los ojos con fuerza. Solo se fue. Él solo se fue. Siento mucho que Theo muriera, dijo Hermión. Siento mucho que tu amigo muriera, Draco. Algo en sus palabras lo debilitó, como si lo hubieran golpeado en el estómago y abandonado en el suelo. Entonces asimiló todo, la falta de sueño, la lucha, la tensión, todo. Estaba cansado, solo estaba jodidamente cansado. En las últimas horas había sentido demasiadas cosas, desde la euforia cuando había encontrado a Granger hasta la completa devastación hace apenas 2 minutos atrás, y cualquier otra emoción concebible en el medio. Lo había experimentado todo y se sintió toda la carga de las mismas, como si, de hecho, pudiera sentir el peso de ellas presionándolo. Él estaba agotado, agotado de experimentar demasiadas emociones y tener que continuar con todo. Finalmente miró a Granger, y no sabía si quería encerrarla en sus brazos o correr en la dirección opuesta. Así que no hizo ninguna de las dos cosas. Se quedó donde estaba. Pudo sentir la mirada preocupada de ella en él, observándolo de cerca antes de acercarse a él. Sus movimientos eran lentos y cautelosos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano y tocó su rostro, rozando suavemente los dedos por los arcos de los pómulos, pasando los pulgares por sus labios. Él no respondió de ninguna manera, solo dejó que lo tocara, sintiendo cada suave caricia de su piel contra la suya. Ella era cálida y relajante y tranquila. Cada deslizamiento de sus dedos era como un sedante. Su respiración le besaba el rostro, dejándole una sensación de hormigueo y refrescante, y sintió que todo ese enfado enardecido y volátil se estaba filtrando de él lentamente, y fue reemplazado con algo mucho peor: dolor. Él sabía cómo lidiar con el enojo, pero el dolor era algo completamente diferente y desconocido para él, un desconocido invasivo, y se sintió como si lo estuviera succionando. ¿Es esto lo que se siente?, preguntó en voz baja. ¿Es esto lo que se siente al perder a alguien? Sí, contestó ella, todavía tocando su rostro. Así es como se siente. ¿Cuándo se detiene? Hermión suspiró y se apoyó en las puntas de los pies, besándole la boca, inflexible, con sus labios fruncidos. Cuando se retiró, dijo: No estoy segura de que se detenga, Draco. Sus palabras lo golpearon justo entre los ojos y su cabeza comenzó a dolerle. Había una palpitación detrás de sus ojos, haciéndolos aguarse. O tal vez era el agua en sus ojos que era lo que hacía que su cabeza palpitara. De cualquier manera, estaban saliendo las lágrimas, las malditas estúpidas lágrimas, y Merlín le estaban ardiendo, intentando encontrar la salida. Bajando su atención al suelo, cerró los ojos, desesperado para contenerlas, o al menos ocultarlas. Draco, dijo Hermión, inclinándole la barbilla de nuevo, si quieres llorar, solo llora. No voy a llorar una mierda, gruñó, manteniendo los ojos cerrados. ¿De qué sirve? Absolutamente para nada, pero muchas personas lloran cuando pierden a alguien. No hay por qué avergonzarse de ello. Por un breve momento, él se preguntó por qué Granger no le decía que todo iba a estar bien, pero estaba contento que no lo hiciera. No creía que pudiera soportarlo. Quería que sus palabras significaran eso. Él quería su honestidad, quería su experiencia, porque esto era todo nuevo para él, y no sabía qué hacer. Inhalando fuertemente por la nariz, Draco podía decir con sinceridad que peleó con todo lo que tenía para prevenir que las lágrimas cayeran.
Su error fue abrir los ojos y mirar a Granger. Si se hubiera resistido de hacer eso, tal vez hubiera salvado un poco de dignidad. No le diré a nadie, susurró Hermione. Si necesitas llorar porque tu amigo murió, entonces llora. Y solo se echó a llorar. Enterró su rostro en el hombro de Hermione y dejó salir todo, como un pequeño niño asustado y sollozando. Lloró por la guerra, lloró por Granger y por él mismo, porque estaban allí, viendo cómo las personas morían. Lloró por su padre, porque no sabía si ya no tenía más un padre. Pero, sobre todo, lloró por Theo. Lloró por su ausencia, lloró por el hueco sin un rostro. Lloró hasta que se detuvo, pero aún así, Theo seguía muerto. Llorar no le había servido de nada.